La dejaron sola en el frío, sin zapatos ni ayuda, con una nota que helaba más que la nieve. La gente pasaba de largo, fingiendo no ver nada, y solo una persona se detuvo, y con esa decisión lo cambió todo. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. La nieve caía con una densidad casi irreal, en capas sordas y continuas, que apagaban los sonidos y borraban los contornos del mundo. El frío no era solo una sensación en la piel, sino una presencia que se metía en los pulmones y endurecía el aliento, volviéndolo frágil, como si pudiera romperse en el aire. La estación parecía suspendida en una noche interminable, iluminada por farolas que proyectaban una luz pálida sobre el suelo blanco y resbaladizo. La gente avanzaba deprisa, encorvada, con los hombros tensos, pensando únicamente en llegar al interior, al calor, al refugio. Nadie se detenía, nadie miraba demasiado tiempo. En el extremo más alejado del andén, donde las pisadas eran menos frecuentes y la nieve se acumulaba sin ser perturbada, había un banco viejo de madera. Sus tablones estaban oscurecidos por el tiempo y la humedad, y el hielo se había adherido a ellos como una segunda piel. Allí, hecha un ovillo pequeño y casi invisible, yacía una niña de unos 7 años. Llevaba un vestido fino, de un color burdeos apagado, completamente inadecuado para el invierno. Sus pies descalzos descansaban sobre la madera helada, los dedos rígidos y amoratados. La piel alrededor de sus labios había perdido el color, y su cuerpo temblaba con sacudidas pequeñas y constantes, no tanto de miedo como de frío. Junto a ella había un pedazo de cartón roto y empapado, colocado de manera que cualquiera que pasara pudiera verlo. Sobre él, escrito con un marcador negro, tosco, se leía una sola palabra: nadie. No era una nota perdida ni un mensaje descuidado. Era una declaración. El cartón se iba doblando con la humedad, pero las letras seguían ahí, duras y claras, como si alguien hubiera querido asegurarse de que no hubiera dudas sobre su significado. La niña no dormía. Escuchaba. Escuchaba los pasos que se acercaban y se alejaban, el sonido de las ruedas de las maletas arrastrándose por la nieve sucia, el eco de voces que se apagaban rápidamente. A veces alguien reducía el paso, lanzaba una mirada rápida y luego seguía adelante. Ella había aprendido, demasiado pronto, que no toda atención era segura y que pedir ayuda podía traer consecuencias peores que el silencio. Así que permanecía quieta, respirando como podía, esperando sin saber exactamente qué. A lo lejos se oyó el rugido de un motor. El sonido era distinto a los demás, más grave, más vivo. Se acercó, se detuvo, y luego quedó el crujido de unas botas avanzando sobre la nieve. El hombre que apareció caminaba despacio, con pasos pesados y firmes, como alguien que no tenía prisa ni buscaba aprobación. Vestía una chaqueta de cuero negro con parches cosidos en la espalda, desgastada por los años y el camino. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas y cicatrices pequeñas, recuerdos visibles de una vida dura. Sus ojos, sin embargo, eran atentos, claros, acostumbrados a observar. Se llamaba Cal Hart. En la ciudad se hablaba de él con cautela. Algunos lo conocían como un motociclista de club, otros como un hombre al que convenía no provocar. Pero había algo más en su forma de mirar, una calma controlada que no provenía de la crueldad, sino de la disciplina. Cuando vio el banco, la niña y el cartón, se detuvo. Leyó la palabra escrita y algo se tensó en su interior, como un resorte que llevaba años esperando ese momento. No fue compasión lo primero que sintió. Fue una mezcla de rabia y culpa. Años atrás, había tenido una familia, una esposa y un hijo pequeño. En un instante breve y confuso, su hijo había desaparecido. Y aunque lo encontraron con vida, aquel episodio había dejado una grieta irreparable. El silencio se instaló en su casa, y la relación se fue desmoronando sin gritos ni escenas, solo con ausencias. Cal se marchó a la carretera, al club, a un código de reglas claras que le ayudaba a mantenerse en pie. Desde entonces, había trazado una línea invisible que no permitía cruzar. Los niños no se abandonan. Avanzó unos pasos hacia el banco y extendió la mano, pero se detuvo. Sabía cómo podía verse la escena desde fuera.
Un hombre grande, de cuero negro, inclinado sobre una niña sola en la noche. Pensó en las miradas, en los juicios rápidos, pero al mismo tiempo vio el color de su piel, la forma en que su cuerpo temblaba, y comprendió que el tiempo se estaba agotando. Un trabajador de la estación salió a fumar, vio la escena, se tensó visiblemente y volvió a entrar sin decir nada, como si el miedo por su propia comodidad pesara más que la vida de la niña. Cal ya no dudó. Se quitó la chaqueta y la colocó con cuidado alrededor del cuerpo pequeño, cubriéndola como si fuera una manta. Al tocarla, sintió el frío atravesarle las manos. La levantó con delicadeza. Era ligera, casi demasiado, como si la nieve misma la hubiera ido consumiendo. Por un segundo los ojos de la niña se abrieron. Había desconfianza en ellos, pero también algo más, una chispa débil de esperanza. Luego volvió a cerrarlos. La llevó al interior de la estación, ordenó que llamaran a una ambulancia y se quedó a su lado hasta que el sonido de la sirena rompió la noche. Explicó brevemente dónde la había encontrado y en qué estado estaba. El cartón con la palabra nadie quedó atrás, pero Cal no pudo dejar de pensar en él. Aquello no había sido un accidente. Al entregarla a los médicos, tuvo una certeza amarga. Unos minutos más en ese banco y la historia habría terminado allí. El ulular de la sirena se fue perdiendo detrás de las calles cubiertas de nieve, pero Cal Hart seguía oyéndolo dentro de la cabeza como si la ambulancia hubiera dejado el sonido clavado en el aire. Aquel trayecto hasta el hospital se le quedó pegado en la memoria con la misma terquedad con la que el frío se pegaba a la ropa. En el asiento trasero, la niña parecía una sombra envuelta en cuero, demasiado pequeña para la gravedad de lo que le había ocurrido. Los paramédicos hablaban con frases cortas, prácticas, en el lenguaje exacto de quienes miden el mundo, en pulsos, temperatura y segundos. Cal no intervino. No porque no quisiera, sino porque comprendía que allí, entre cables, mantas térmicas y manos entrenadas, cualquier palabra suya era solo ruido. En urgencias el calor golpeó como un muro. Olía a desinfectante y a café recalentado, y el brillo de las lámparas hacía que todo pareciera demasiado nítido, como si el mundo se negara a aceptar que afuera existía una noche capaz de matar. La niña fue trasladada en una camilla a una sala cerrada, donde las puertas se abrieron y se cerraron con rapidez, dejando ver apenas retazos, guantes de látex, rostros concentrados, una máquina que emitía pitidos regulares. Un médico repitió el diagnóstico en voz baja, como si decirlo más alto pudiera hacerlo peor. Hipotermia severa, deshidratación, shock. La temperatura era peligrosamente baja, de esas que vuelven el cuerpo lento hasta que el corazón decide rendirse. Un poco más de tiempo afuera, murmuró alguien, y no terminó la frase. Nadie necesitaba escuchar el final. Cal se quedó en el pasillo con la espalda contra la pared, los brazos cruzados, observando a las personas pasar sin mirarlo demasiado. Pensó en el banco, en los pies descalzos sobre la madera, en esa palabra escrita en cartón, con una intención tan cruel que el frío de la estación le parecía, de pronto, casi inocente en comparación. Sintió, con una nitidez incómoda, que había llegado a tiempo por un margen ridículo, por una casualidad que no merecía el nombre de destino. Podía haber tardado 5 minutos más. Podía haber decidido no detenerse. Podía haber sido como los otros. Seguir caminando. Cuando una enfermera salió por fin, se quitó la mascarilla y explicó que la estaban estabilizando, que el proceso de recalentamiento debía ser cuidadoso para no provocar daño. No lo dijo como un consuelo, sino como un hecho. A Cal le bastó saber que seguía respirando. Luego, una trabajadora social se presentó con una carpeta y un bolígrafo, con la expresión de quien ha visto demasiadas historias quebradas y aún así conserva una parte de su humanidad por pura disciplina. Le preguntó dónde la había encontrado, a qué hora, si la niña había dicho su nombre. Cal contestó lo necesario, con frases secas. Cuando ella le preguntó si era familiar o tutor, Cal negó con la cabeza. «Solo la vi», respondió. Y esa frase, sin querer, le sonó como un juicio. Solo la vi, mientras otros miraban y seguían de largo. A la niña intentaron hablarle cuando recuperó un poco de calor. La sentaron con cuidado,
Le dieron agua a sorbos, le envolvieron las manos con compresas tibias. Preguntaron su nombre, de dónde venía, quién la había dejado allí. Al principio, ella no contestó. Se aferraba al silencio como si fuera lo único que no podían arrebatarle. Sus ojos recorrían las caras con un miedo quieto, un miedo que no explota en gritos, sino que se instala en la mirada y en la forma de encogerse. Cal estuvo cerca, pero no demasiado. No quería que su presencia fuera otra amenaza. Aún así, en algún momento, la niña murmuró algo, una frase partida por el cansancio. Había un coche, después el banco, luego frío. Como si todo lo demás hubiera sido borrado por el instinto de sobrevivir. El cartón, entretanto, había sido recogido por un agente. Lo trataban como se tratan las pruebas, con guantes, con bolsas, con etiquetas. Cal vio cómo lo guardaban y sintió un impulso de romperlo otra vez, como lo había hecho con los dedos cuando aún estaba en la estación. Pero no podía. Ahora aquello pertenecía a una investigación. Los policías hablaban entre sí, y uno de ellos, con el rostro endurecido por la indignación, comentó que iban a revisar huellas. Cal comprendió entonces que aquella palabra, nadie, no era solo un gesto de abandono, sino una firma. Alguien quería que el mundo leyera ese mensaje. Las horas se hicieron largas. En algún momento, al amanecer, la trabajadora social regresó con una información que cambió la atmósfera del pasillo. Habían obtenido una coincidencia en el sistema. Un nombre ligado a antecedentes de acoso, violaciones de órdenes de restricción, amenazas. La huella encontrada en el cartón correspondía a un hombre de 35 años, Brandon Cross, y el historial de denuncias lo conectaba siempre con la misma mujer, como si su vida hubiera orbitado alrededor de ella con un sentido obsesivo. Su nombre era Mia Carter. El nombre de la niña llegó poco después, como un hilo que por fin encontraba un nudo. Se llamaba Ava. Mia Carter vivía en un pueblo pequeño llamado Riverton, en un apartamento sobre una lavandería, donde el olor a detergente se mezclaba con el de humedad vieja en las paredes. Su vida estaba hecha de horarios y cuentas. Trabajaba de camarera y limpiadora, y llevaba el cansancio como si fuera parte del cuerpo. No tenía familia grande que pudiera ayudar. No tenía un círculo de gente que apareciera cuando las cosas se rompían. Tenía, como mucho, una vecina mayor, la señora Doyle, que de vez en cuando cuidaba de Ava después de la escuela, y una rutina que se sostenía a base de esfuerzo y de esa esperanza silenciosa que solo tienen quienes no pueden permitirse rendirse. 2 años antes, cuando Brandon Cross apareció en su vida, Mia creyó por un tiempo que aquello era una suerte de salvación. Él se mostraba atento, ofrecía ayuda sin que se la pidieran, arreglaba pequeños desperfectos del apartamento, traía bolsas de comida, decía frases que sonaban a estabilidad. En un mundo donde todo era frágil, Brandon parecía, durante unas semanas, una pared contra el viento. Pero la pared pronto se convirtió en jaula. No fue un golpe lo que cambió la historia. Fue algo peor porque era más difícil de señalar. Brandon empezó a controlar el tiempo, a preguntar dónde estaba Mia y por qué tardaba tanto, a molestarse si ella hablaba demasiado con un cliente o si alguien la miraba en la calle. Le decía con voz tranquila que era por su bien, que el mundo era peligroso, que ella no entendía. Se irritaba con el ruido de Ava, con su presencia, con el simple hecho de que Mia tuviera un amor que no fuera él. No necesitaba levantar la mano para hacer daño. Le bastaba con torcer la realidad, hacerla dudar, hacerla sentir culpable, hacerla creer que quizá exageraba. La empujaba a un lugar mental donde todo se volvía confuso, donde la frontera entre el miedo y la costumbre se borraba. Mia resistió lo que pudo. Se repetía que era solo estrés, que él tenía un carácter difícil, que tal vez se le pasaría. Pero un día, en una discusión mínima, Brandon dijo algo sobre Ava, algo cargado de desprecio y propiedad, y Mia sintió que la piel se le helaba, igual que esa noche en el andén. En ese instante comprendió que no era cuestión de paciencia ni de negociación. Era peligro. Lo echó. Cambió las cerraduras. Intentó reconstruir la normalidad con esa energía desesperada de quien sabe que está corriendo. Durante un tiempo, el silencio llegó como un alivio. Los mensajes cesaron. Las llamadas también.
Mia quiso creer que Brandon se había ido, que la historia había terminado. Pero Brandon no se fue, solo cambió de forma. En lugar de golpear la puerta, empezó a observar desde lejos. Aprendió los horarios de Mia, los trayectos de Ava, el punto exacto donde la rutina se hacía predecible. Se sentaba en un coche, a una distancia prudente, cerca de la escuela, y miraba. Su intención no era la niña como persona, era la niña como llave. Sabía que no podía dominar a Mia si Mia no temía por algo más grande que ella misma. Y en su mente, Ava era ese algo. El día en que todo ocurrió, Mia estaba trabajando en una pequeña cafetería. Una de esas donde el café siempre está hirviendo y las manos nunca dejan de moverse. La hora de más trabajo era también la de menos control sobre el mundo exterior, y Brandon escogió esa hora con precisión. Entró sin prisa, como si no hubiera pasado nada entre ellos. Se sentó, pidió un café. No hizo una escena, no levantó la voz. Eso fue lo peor, porque el silencio en su rostro era una máscara de amenaza. Cuando Mia lo vio, sintió que el suelo se inclinaba. Quiso acercarse y exigirle que se fuera, pero su cuerpo se quedó inmóvil por un segundo, como si la prudencia y el pánico chocaran dentro de ella. Brandon la miró por encima de la taza, y sin alterar el tono, dijo una sola frase. No necesitó gritar para que doliera. Fue una frase corta, casi amable, pero con un filo invisible. Después de esas palabras, Mia supo que algo ya estaba hecho. Algo que no podía deshacer solo con voluntad. Dejó lo que estaba haciendo y corrió. El trayecto a casa se volvió un túnel sin aire. Subió las escaleras de dos en dos. La puerta estaba entreabierta. Dentro, la luz era la de siempre, pero la ausencia lo ensuciaba todo. En la mesa había una taza aún tibia, como si alguien hubiera salido hace solo un minuto. El teléfono estaba donde debía estar. El abrigo de Ava no colgaba en su sitio. Mia llamó a la vecina. La señora Doyle no sabía nada. La escuela habló de un adulto que había recogido a la niña. Alguien que parecía conocerla. Alguien que dijo que había habido un cambio de planes. En un mundo normal, esa explicación habría encajado. En el de Mia fue el inicio del infierno. El mensaje llegó desde un número desconocido. No tenía adornos. Era una orden. Ella está bien por ahora. Ven a la estación de carga sola. Si llamas a alguien, no vuelve. Mia leyó esas palabras y sintió que la sangre se retiraba de las manos. Quiso llamar a la policía. Quiso pedir ayuda. Pero el miedo es un animal que muerde por dentro, y Brandon había diseñado la jaula para que la única puerta pareciera ser obedecer. Fue. La estación de carga era un lugar de sombras y metal, un entramado de vías donde los trenes se detenían solo para seguir, donde el eco hace que un paso suene como un golpe. Allí, Brandon la esperaba. No con una pistola, no con una cadena visible. Su arma era la voz. La atrapó en un discurso largo sobre lo que ella le debía, sobre cómo ella le había robado la vida, sobre cómo Ava había sido el obstáculo, el ladrón silencioso de su control. La obligaba a escuchar, a permanecer, a aceptar que él definiera la realidad. Era una trampa emocional. Si Mia discutía, él se enfurecía. Si Mia lloraba, él se burlaba. Si Mia callaba, él interpretaba el silencio como victoria. Brandon quería no solo castigarla, sino rehacerla desde el miedo. Y mientras Mia estaba allí, inmóvil en la oscuridad, Ava no estaba en un lugar seguro. Ava no estaba bien. Ava estaba en un banco, sola, bajo la nieve, dejando que el frío le robara el cuerpo poco a poco. Brandon había decidido eso antes de hablar con Mia. No era una negociación. Era un castigo diseñado para que doliera incluso si él no estuviera presente para verlo. El cartón con la palabra nadie era parte del mismo plan. Convertir a la niña en un objeto sin dueño, exponerla como si fuese basura humana, y lograr que Mia se sintiera culpable de no haber podido protegerla, aunque el crimen fuera de otro. Brandon no contaba con una sola cosa: la casualidad de un hombre que se detuvo cuando otros siguieron andando. Un hombre con chaqueta de cuero y un pasado lleno de silencios, que al leer una palabra escrita con crueldad, sintió que dentro de él algo se rompía y se encendía al mismo tiempo. En el hospital, cuando los investigadores conectaron las huellas del cartón con el nombre de Brandon Cross,
El caso dejó de ser un misterio y se convirtió en cacería. Los agentes empezaron a mover piezas, a buscar cámaras, a rastrear movimientos. Pero en ese instante, Cal Hart, apoyado contra la pared del pasillo, comprendió una verdad incómoda. Aquella niña no había aparecido en el banco, había sido llevada, y si alguien era capaz de dejarla morir con un mensaje así, también era capaz de hacer cosas peores. La puerta de la sala donde Ava descansaba se entreabrió, y Cal pudo verla por un segundo. Estaba cubierta con mantas, conectada a una vía intravenosa. Su rostro tenía el cansancio de alguien que había envejecido en una noche. Sus ojos, medio abiertos, miraban al techo como si el techo fuera más seguro que cualquier cara humana. Cal sintió un peso en el pecho, un peso antiguo, de esos que no se explican con palabras. No era su hija, no era su sangre, pero había algo en esa fragilidad que lo empujaba a una promesa silenciosa. No volverá a estar sola. Afuera la nieve seguía cayendo, indiferente. Adentro, la investigación empezaba a girar con rapidez, como un motor que por fin encuentra combustible. La trabajadora social hablaba con la policía hablaba con sistemas y registros, y cada dato apuntaba en la misma dirección. El hombre que había escrito Nadie no lo había hecho al azar. Había dejado una firma para que se viera. Había querido que el mundo participara, aunque fuera como espectador. Y en algún lugar, en una carretera cubierta de hielo, Brandon Cross se movía con la falsa calma de quien cree que todavía controla el tablero. No sabía aún cuántas miradas se estaban volviendo hacia él. No sabía que el frío que había usado como arma había dejado una huella más clara que cualquier sangre. No sabía, sobre todo, que la palabra escrita en cartón no iba a desaparecer en la nieve, sino a convertirse en la cuerda que terminaría por atarlo. Cal, mientras tanto, se quedó en el pasillo un poco más, hasta que el sol pálido de la mañana empezó a filtrarse por las ventanas del hospital. No se fue por cansancio ni por obligación. Se quedó porque algo en aquella historia le exigía presencia, porque había llegado a tiempo una vez, y en el fondo temía que si se marchaba demasiado pronto, el mundo se las arreglaría para volver a dejar a esa niña en el lugar donde la encontraron, en el borde de la vida, con una palabra cruel como única compañía. Cuando el amanecer terminó de instalarse sobre la ciudad, el hospital ya no parecía el mismo lugar que había sido durante la noche. La urgencia inicial se transformó en un movimiento más ordenado, casi burocrático, pero debajo de esa calma aparente la tensión seguía creciendo. El caso de la niña abandonada en la estación había dejado de ser un episodio aislado y se estaba convirtiendo en una historia que exigía respuestas rápidas. Ava dormía bajo los efectos de los medicamentos y el calor controlado, su respiración aún frágil pero constante. A su alrededor, las máquinas marcaban el ritmo de una vida que apenas había logrado aferrarse al presente. Cal Hart permanecía cerca, sin estorbar, como una figura silenciosa que no reclamaba atención, pero tampoco desaparecía. Había aprendido, a lo largo de los años, que la espera podía ser una forma de acción. Desde el pasillo escuchaba fragmentos de conversaciones, nombres que se repetían, órdenes que se cruzaban. La policía había confirmado la identidad del hombre vinculado al cartón y a la palabra escrita con saña. Brandon Cross ya no era solo un nombre en un informe. Se había convertido en un objetivo. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Mia Carter seguía atrapada en la estación de carga. El frío del metal y el olor a óxido se le habían metido en la piel. Brandon hablaba y hablaba, repitiendo versiones de una realidad torcida en la que él era la víctima y ella la responsable de todo. La mantenía allí con la amenaza constante, invisible pero efectiva, de que cualquier paso en falso significaría perder a su hija para siempre. Mia apenas lo escuchaba ya. Su mente estaba en otro lugar, imaginando a Ava sola, imaginando el peor de los finales. El miedo la mantenía en pie, pero también la estaba rompiendo. Fue la policía quien rompió ese círculo. Las cámaras de tráfico, los registros de peajes y un recibo de gasolina olvidado en una papelera trazaron un recorrido claro. Un coche gris, visto cerca de la escuela, y luego en las inmediaciones de la estación, había continuado hacia la carretera vieja, la que llevaba a una zona de moteles baratos frecuentados por gente
que no quería dejar rastro. Los agentes comenzaron a moverse con rapidez, conscientes de que cada minuto contaba. Al mismo tiempo, uno de ellos se dirigió a la estación de carga después de que una patrulla encontrara indicios de que alguien había estado allí durante horas. Cuando llegaron, encontraron a Mia sentada en el suelo, con la mirada perdida y las manos heladas. Brandon ya no estaba. Había cumplido su parte del juego y se había marchado, convencido de que había dejado atrás una mujer quebrada y una amenaza suficiente para mantenerla en silencio. Los policías la cubrieron con una manta y la llevaron a un coche patrulla. Solo entonces, cuando sintió el contacto humano y escuchó una voz que no era la de su agresor, Mia se derrumbó. Entre frases entrecortadas, contó todo lo que pudo. El mensaje, la amenaza, el lugar donde la obligaron a ir. No sabía dónde estaba Ava. No sabía si aún estaba viva. Ese desconocimiento era el verdadero castigo que Brandon había planeado. La información que Mia proporcionó confirmó las sospechas de los investigadores. El caso se aceleró. Mientras la policía organizaba el operativo hacia el motel, Cal Hart hizo algo que no figuraba en ningún procedimiento oficial. Llamó a personas que no llevaban uniforme ni placa, pero que sabían observar y escuchar. No pidió violencia ni favores ilegales, solo información. Años en la carretera le habían enseñado que hay lugares donde las noticias viajan más rápido por la vía humana que por cualquier sistema informático. ¿Quién había visto un coche gris? ¿Quién había atendido a un hombre nervioso pagando en efectivo? ¿Quién recordaba una cara tensa en medio de la noche? Las respuestas llegaron en forma de detalles pequeños, aparentemente insignificantes, pero que juntos dibujaban una imagen clara. El motel estaba allí desde hacía décadas, un edificio bajo con luces de neón parpadeantes y un aparcamiento cubierto de hielo sucio. Era el tipo de lugar donde la gente entraba sin preguntas y salía sin despedidas. La policía rodeó la zona cuando el cielo comenzaba a oscurecer de nuevo, cerrando el círculo con paciencia. No había sirenas ni gritos, solo pasos firmes y órdenes susurradas. Querían a Brandon vivo, querían respuestas, querían asegurarse de que no hubiera más víctimas. La puerta de la habitación fue golpeada una vez. No hubo respuesta. La segunda vez, la cerradura cedió. Brandon Cross estaba dentro, con una bolsa medio hecha y el teléfono en la mano. Por un instante intentó parecer sorprendido, confundido, como si no entendiera por qué estaban allí. Pero los objetos sobre la mesa contaban otra historia. El marcador negro, restos de cartón similares al encontrado en la estación, el teléfono con los mensajes enviados a Mia. Todo estaba demasiado ordenado para ser una coincidencia. Las esposas cerrándose sobre sus muñecas sonaron más fuerte que cualquier explicación que intentara dar. Cuando lo sacaron al exterior, envuelto en la luz intermitente de los vehículos policiales, Brandon levantó la vista y vio a un hombre apoyado en una motocicleta al otro lado del aparcamiento. No sabía su nombre ni su historia, pero algo en la quietud de Cal Hart le produjo un escalofrío distinto al del frío nocturno. No era odio lo que vio en esos ojos, ni satisfacción. Era reconocimiento. La certeza de que su acto no había quedado oculto, de que alguien había visto lo que había hecho y no lo iba a olvidar. Horas después, en el hospital, Mia llegó corriendo por el pasillo con el rostro desencajado. Alguien la condujo hasta la habitación donde Ava descansaba. Verla viva, conectada a tubos y monitores, pero viva, fue un golpe tan fuerte que tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Se acercó despacio, temiendo despertarla, temiendo que todo fuera una ilusión. Cuando Ava abrió los ojos y la reconoció, el llanto que siguió fue silencioso, profundo, como si ambas expulsaran el miedo acumulado de una sola vez. Las enfermeras se quedaron a distancia, respetando un momento que no admitía interrupciones. En una silla cercana, doblada con cuidado, estaba la chaqueta de cuero de Cal. Mia preguntó de quién era. Le dijeron que pertenecía al hombre que había encontrado a su hija en la estación, que no había pedido nada a cambio y que se había marchado después de hablar con la policía. Más tarde, Mia lo encontró en el vestíbulo. No sabía cómo agradecerle algo que no tenía medida. No encontró palabras adecuadas. Así que hizo lo único honesto. Lo abrazó. Cal se quedó rígido al principio, incómodo, pero no se apartó. En ese gesto breve había algo más que gratitud. Había reconocimiento mutuo,
una comprensión silenciosa de lo que significa llegar a tiempo. El proceso judicial comenzó casi de inmediato. Las pruebas se acumularon con una claridad que no dejaba espacio a interpretaciones románticas ni excusas. Las huellas, los mensajes, las grabaciones de las cámaras, los informes médicos que detallaban el estado crítico de Ava. Todo apuntaba a una decisión consciente y calculada de poner en peligro la vida de una niña para ejercer control sobre su madre. En la sala del tribunal, Brandon intentó presentarse como un hombre confundido, impulsado por emociones intensas. Su abogado habló de amor, de obsesión, de errores, pero las palabras chocaban contra los hechos como contra una pared. El veredicto fue contundente. Brandon Cross fue declarado culpable de secuestro, acoso, amenazas y creación deliberada de una situación de peligro extremo para una menor. No hubo discursos finales ni gestos de arrepentimiento aceptados. Cuando se lo llevaron esposado, perdió lo único que había perseguido con tanta insistencia: el control. El silencio que quedó tras su salida de la sala no fue de alivio, sino de cierre, como cuando una puerta se cierra definitivamente después de una tormenta. Para Ava y Mia, el camino no terminó allí. El juicio fue solo un punto de inflexión, no el final. Pero mientras el sistema hacía su parte, algo más profundo ya había cambiado. La historia que empezó en un banco helado estaba transformándose en otra cosa. Una que todavía no tenía nombre, pero que se alejaba, paso a paso, de aquella palabra escrita en cartón. Después del juicio, el tiempo empezó a moverse de otra manera, más lento y al mismo tiempo más denso. Ya no había sirenas ni interrogatorios, ni pasillos llenos de voces urgentes. Quedaba lo más difícil: vivir después de haber estado tan cerca del final. Ava permaneció varias semanas más bajo supervisión médica. Su cuerpo se recuperaba con mayor rapidez que su mente. El frío había desaparecido de su piel, pero no de sus recuerdos. Por las noches se despertaba sobresaltada, convencida de que volvía a estar sola en la oscuridad, oyendo pasos que no se detenían. Tenía miedo de los bancos de madera, de los espacios abiertos, del sonido distante de los trenes. A veces se quedaba inmóvil durante largos minutos, como si su cuerpo recordara que quedarse quieta había sido la única forma de sobrevivir. Mia no se separaba de ella. Dormía sentada en una silla junto a la cama, con la cabeza apoyada contra la pared, escuchando cada cambio en la respiración de su hija. Cargaba con una culpa que no le correspondía, pero que se había instalado en su interior con la terquedad de una sombra. Se repetía una y otra vez que había hecho todo lo que estaba en su mano, que el mal no había nacido de ella. Pero aún así la pregunta regresaba: si hubiera salido antes del trabajo, si hubiera desconfiado antes, si hubiera sido más dura, más atenta, más fuerte. Aprendió poco a poco que esas preguntas no tenían respuesta y que ninguna de ellas habría cambiado la crueldad de la decisión que otro había tomado. Cuando por fin regresaron a casa, la casa ya no era la misma. El apartamento sobre la lavandería parecía demasiado pequeño para contener todo lo ocurrido. Cada rincón guardaba una amenaza invisible, un recuerdo que podía activarse sin aviso. Mia tomó una decisión que llevaba tiempo madurando. No lo hizo por huir, sino por proteger. Cambió de ciudad, buscó un lugar donde el pasado no estuviera en cada esquina. Encontró un trabajo en una organización que ayudaba a mujeres que salían de relaciones peligrosas. No porque se sintiera fuerte de repente, sino porque entendió que la debilidad ya no era una opción. Ayudar a otras era también una forma de reconstruirse. Ava comenzó un proceso lento de recuperación emocional. Hubo terapia, dibujos, silencios largos que nadie intentó llenar a la fuerza. Aprendió a poner nombre a lo que sentía, a entender que el miedo no era una vergüenza. Hubo días buenos y días en los que todo parecía retroceder, pero también hubo pequeños avances. La primera noche sin pesadillas, la primera risa espontánea, la primera vez que pudo sentarse en un banco de un parque sin que el cuerpo se le tensara por completo. Cada paso era una victoria discreta, sin aplausos. Carl Hart apareció en sus vidas de manera esporádica, sin anuncios ni promesas. Nunca llegó como un salvador ni como alguien que reclamara un lugar. A veces traía un libro, otras un rompecabezas, otras simplemente preguntaba si todo estaba tranquilo.
No intentó ocupar un rol que no le correspondía. Era una presencia constante y silenciosa. Un adulto que se detenía, que miraba, que cumplía su palabra sin necesidad de decirla en voz alta. Para Ava, Cal se convirtió en una prueba viviente de que no todos los adultos cruzan de largo. La historia de aquella noche empezó a circular por la ciudad, no como una leyenda heroica, sino como una incomodidad colectiva. Muchos reconocieron, en silencio, que habían estado allí o en lugares parecidos, que habían visto cosas que prefirieron no ver. En las escuelas comenzaron a hablar de seguridad, de señales de alarma, de adultos peligrosos. En las tiendas aparecieron folletos con números de ayuda. No fue una transformación inmediata ni perfecta, pero algo se había movido. El banco de la estación dejó de ser solo un mueble. Se convirtió en un recordatorio. Un año después, el ayuntamiento organizó un evento dedicado a la protección infantil. No fue grandilocuente, fue sencillo, casi modesto. Mia y Ava asistieron sin saber muy bien qué esperar. Cuando llegó el momento, Ava subió al escenario de la mano de su madre. Ya no era la niña encogida bajo la nieve. Había crecido un poco, caminaba con la espalda recta y la mirada atenta. En su mochila colgaba un pequeño distintivo metálico que ella misma había elegido. No era un símbolo de poder ni de pertenencia a ningún grupo. Para ella significaba seguridad. Entre el público, Cal observaba sin acercarse demasiado. Cuando Ava lo vio, se soltó de la mano de su madre y corrió hacia él para abrazarlo. Fue un gesto rápido, infantil, sincero. Cal apoyó una mano en su espalda y en ese contacto breve comprendió algo que no había sabido expresar antes. El rescate no termina cuando alguien sale del frío. Continúa cada vez que un niño vuelve a confiar en el mundo. Esa misma noche, ya en casa, Ava sacó hojas y colores y se puso a dibujar. Dibujó la plataforma cubierta de nieve, el banco, una figura grande con chaqueta oscura y una figura pequeña envuelta en algo cálido. En una esquina, pintó un sol amarillo, exageradamente brillante, como si pudiera borrar la noche con solo existir. Debajo, con letras cuidadas y torcidas, escribió una frase corta. «Tú me viste». Mia guardó ese dibujo como se guardan las cosas importantes, porque en esas palabras estaba todo lo que el cartón de la estación había negado. Ava nunca había sido nadie. Había sido invisible para muchos, sí, pero bastó una persona que se detuviera para cambiar el curso de su historia. Y en ese cambio, no solo una niña fue salvada, también lo fue una madre, y quizá, de manera silenciosa, una ciudad entera que aprendió que mirar hacia otro lado tiene un precio demasiado alto. El mundo siguió girando, como siempre. Pero en algún punto, una palabra escrita con crueldad perdió su fuerza, porque frente a ella quedó otra verdad, más simple y más poderosa. Alguien vio, alguien se detuvo, y eso fue suficiente para que la vida continuara. Suscríbete al canal para no perderte la continuación de esta historia y otros relatos con giros inesperados. Abre el siguiente video y descubre los demás del canal. Allí hay historias que lo cambian todo al final. Y no olvides compartir este video con quienes disfrutan de este tipo de historias, para que también vean cómo termina todo.